Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Dav Yomi, Masejet Avodah Zarah, Dav Ain Dalet, página 74, que vamos arribita en la Mishnah. Elu Asurim Beotrim Bekol Shehu. Hay ciertas cosas que están prohibidas, y estas cosas prohibidas, cuando se mezclan con otros, dañan con lo que sea de lo prohibido que cayó en la mezcla. Por ejemplo, Yain Esef vino a Avodah Zarah, Bekohabim, la misma Avodah Zarah. Oro Leubim son cueros donde tenían un hueco en el corazón que implicaba que hizo Avodah Zarah. Teshor Miskal, un toro que fue apedreado. Egla Rufa, la becerra que le dieron el golpe en la nuca, esnucaron cuando la ciudad más cercana, cuando encontraron un muerto entre dos ciudades. Betzipore Metzorah, las aves del leproso, de su purificación. Usar Nazir, el pelo cuando se lo corta el Nazir. Peter Hamor, el primogénito de una burra. Un bazar, una carne que se cocinó, bejalab con leche. Y a Zaire Mishtalea, el Zaire Mishtalea quiere decir el macho cabrío que lo botaban por el Azazel en Yom Kippur. Bejolish Hatub Azara, animales que eran julín, no están certificados, que degollaron en el patio. En todos estos casos, Areu y Azurim son prohibidos de Osrim, de Kol Shehu. Y si ellos se mezclan con algo permitido, prohíben esa mezcla, incluso que caiga de ellos un poquito nada más. Muy bien, dice la Gemara Tana, Maika Hashiv, el Tana, ¿qué tomó en cuenta para nombrar lo que nombró, los puntos que nombró? Y te vas a mirar Hashiv. Sí tomó en cuenta las cosas importantes que se venden por unidad. Entonces, Litrename Hatijot de Belá, también debió haber nombrado Hatijot de Belá, partes de animales, cadáveres de animales sin degollarlo, que se venden por unidad. Entonces, ¿por qué no tomó en cuenta y no nombró la Mishnah que también son cosas que prohíban nada? Quiere decir que eso no es el punto, porque no es verdad que están prohibidos tener provecho. Y es Surya Naka Hashi. Entonces, si me quiere decir si me quiere decir entonces que son cosas que nombró la Mishnah, son cosas prohibidas de tener provecho, y por eso son lo que nada más lo que prohíbe Kol Shehu. Litre de Hametz Bepesach, también me debería haber enseñado Hametz Bepesach, que es algo que no es importante, pero sí está prohibido a nada. ¿Por qué no nombró la Mishnah? ¿Por qué no lo nombró? No entiendo. Muy bien. Perfecto. Si es por importante, deberías nombrar los pedazos de Nevelá, que son importantes y no se eliminan. Y si es por nada, nombra Hametz Bepesach. Entonces no entiendo. Ok. El Tana Mishnah tomó en cuenta las dos cosas. Darse minyan, cosas que se venden por unidad, beisurana, y cosas que están prohibidos de tener provecho. Esas son las cosas en combinación, tiene que ser para que prohíban la mezcla con Kol Shehu. Entonces por ejemplo, Hametz Bepesach, como no es importante, no lo nombró. Y entonces saldría que según el Tana no prohíbe la mezcla con lo que sea. Y los pedazos de Nevelá, aunque son importantes, pero como no son prohibidos de tener provecho, entonces tampoco prohíben la mezcla con Kol Shehu. Entonces, por eso que la Mishnah nombró nada más las cosas que tienen las dos características, que son importantes, se venden por unidad y son prohibidos de tener provecho. Entonces, por lo tanto, esos son los que prohíben la mezcla con lo que sea. Belitne, ¿por qué no tenía entonces también Egozé Pérez Rimone Badal? También hay algo que se llama orla, las frutas de los tres primeros años. Y entonces habían lugares que se llamaban Pérez se llamaban Badán. En esos lugares las nueces eran muy importantes y las granadas en Badán eran muy importantes. Y entonces
tienen las dos características, Darsha y Minyan, algo importante que se hacen por unidad, y aparte son Isurana, son prohibidos de tener provecho. ¿Por qué? Porque es Orlá. Entonces, ¿por qué no me lo nombró? Que también estas cosas dañarían la mezcla de ellos con lo que sea. Dice, no, porque Hatan le Atam, porque ya me lo enseñó allá, en el masaje de Orlá, ya me lo enseñó, y me dijo que a Raúl le Orlá, aquellas especies que su provisión fuera por Orlá, que son los 3 años, que tiene que ser un árbol, entonces la mezcla queda prohibida con Orlá siempre, aunque caiga un poquito de ellos. Pero a Raúl le queda Keren y aquellas especies que su provisión es porque le haya Keren, que significa que son mezcla de verduras o granos con vino, con viña. Entonces también la mezcla estaría prohibida, ¿por qué? Porque le haya Keren. Entonces, como ya lo enseñó una vez, entonces no se falta repetirlo. Ya enseñamos ahí que estas mezclas, estas cosas, como son importantes y son prohibidas tener provecho, dañan la mezcla con Kolshehu. Pero le Belitri y Karosh el Balabait. ¿Y por qué no me enseñó también la Mishnah panes del Balabait, Linian Hametz de Pesach? Panes del Balabait son panes importantes que se vendían por unidad y está hablando que se hizo Hametz porque era en Pesach y te ha podido tener provecho. Entonces, ¿por qué no me lo nombró la Mishnah? Tiene las dos características. Que sería entonces que se mezcla esto con otras cosas, sería Kol Shehu. Dice, Man Shamat de Amarla, ¿de quién tú escuchaste que una cosa importante es el pan de la Balabait? Es Rabbi Akiva, esto está en Maran Betzá, es Rabbi Akiva. Entonces, Hatan Eleatam, entonces ya lo enseñé también ahí, en esa misma Mishnah de Orlá que está en la Maran Betzá. Rabbi Akiva aumentó también que la mezcla de ellos se daña con lo que sea. Muy bien, excelente. Vamos. Haré Elu, dijo la Mishnah, que estos están prohibidos y prohíben la mezcla. Le miutemai, ¿qué viene a excluirme? El Tana de la Mishnah. Viene el miut de taparse de minyan, cosas importantes que se venden por unidad, pelaf y surana, y no tienen provisión de provecho, y o también le miut y surana, cosas que son insurana, que tienen provisión de provecho, pero no se venden por unidad, no son importantes. Perfecto. Y ahí Nese Sherafale Bor Kulo Azurbaná, un vino Nese que cayó a un pozo, un vino prohibido que cayó a un pozo de vino permitido, Kulo Azurbaná, todo el vino queda prohibido. Ya le voy a explicar un poquito más que pegue con la DAF anterior que vimos. Reshon Ben Gamliel Omer y Majer Kulo Bekoja dice, no, tiene que venderlo, que lo venda todo al gentil, no tiene que botarlo todo, no puede vendérselo, pero tiene que restar de la venta lo que cayó de vino prohibido en la mezcla. Muy bien. Excelente. Entonces sería la Mishnah, esta Mishnah. Vamos a la Gemara. Amar Rab alajá que Reshon Ben Gamliel Javid Bejaviyot. Rab dijo que alajá es alajá con Reshon Ben Gamliel, que dijo que la mezcla de Yain Nesech no hay que botarlo, sino puedes venderlo al gentil, le resta menos la parte de Yain Nesech, es cuando se mezclan barriles. Avaló Yain Beyain, pero no cuando se mezcla el vino con vino, eso está prohibido prohibido tener provecho por completo. Ushmuel Amar, afiro Yain Beyain, no, inclusive vino con vino, también puedo hacer eso. Dejera Amar Rabajana, Amar Yohanan, así dijo también Rabajana, nombre Yohanan, que afilo Yain Beyain, que la jaca con Reshon Ben Gamliel incluso vino con vino. Dejera Amar Shmuel Barnatana Amar Bejaina, que dijo Rabbi Jaina, afilo Yain Beyain, incluso vino con vino. Dejera Amar Rasnach Amar Rahu, afilo Yain Beyain. Pero todos estos Holkim con Rav. Amar Naaman alajale mase, ¿cómo alajale mase? Yain Nesech, si es Yain Nesech mamás, vino que se hizo con él idolatría, Yain Beyain Masur, si son vino con vino prohibido, Javid de Javid Mutar, barriles, se mezclaron barriles, está permitido, como dijo Reshon Ben Gamliel, restando el valor del barril de Yain Nesech. Está llenan, pero es un vino de gentil, que no se hizo idolatría con él, solamente digo, y que está prohibido,
Pero en la mezcla, afilo ya en mutar. Incluso el vino con vino está permitido tener provecho, quitando la parte prohibida. Milla nueva. Gat shel even shel zapta ovet kohavim. Un gat es el lugar donde se pisa para las uvas, para sacar el jugo que después cae del pozo, que era de piedra, y el gentil zapta le puso alquitrán alrededor de la pared. ¿Sí? Y normalmente cuando en la mezcla del alquitrán le ponían vino, dice Rashi, para quitar el mal olor, la hediondez del alquitrán. Entonces, ahora quiere usar el judío. Entonces dice, no, pues tiene un problema por el vino que tenía en la mezcla. Dice, no, menagueba vejite ahora. Con que la seques, esperemos lo que es secar. Con que la seques, ya este lugar queda tajor. ¿Qué diga tajor? Queda permitido de usar. El vino ya que supuestamente tenía en las paredes, ya no hay problema con él. Beshel Etz, pero si este lugar no era de piedra, era de madera. ¿Y pero cuál es la madera? Que hay que ponerle mucho alquitrán. Entonces, tener mucho más vino. Rebbe Omer y Nagueb dice igual. Secado, Benjamín Ombrim, no. Y Clofet Azefer. Dijo Jamín, tienes que quitar, desconchar o quitar la parte del zefer de alquitrán. Beshel Jerez, y si el lugar era de barro, a palpiche calaf de zefer es de osura. Como el barro absorbe tanto, aunque tú desconches, quites la parte del zefer, queda prohibido usar ese lugar. Amar Raba, Dafka Safta, Abaldarak Ba, Lo. Dijo Raba, todo lo que dijimos es que está permitido hacer el niguf, es si solamente hizo el zefet, solamente le puso la capa de alquitrán. Pero si aparte también el goy de Arajba trituró ahí las uvas, no es suficiente con el niguf. No, a Valdarajba dice, si en verdad el goy no hizo el zaftá, no hizo la parte del alquitrán, solamente pisó las uvas, entonces no hace falta el niguf, sino explica Rashi con que lo lave es suficiente. Ok. Chita, y dice la Mara Pashut, obviamente, Zaftatran. La Mishnah dijo que es Zaftá. Quiere decir que para requerir niguf, hace falta que el gentil hizo Zaftá. Quiere decir que si no hizo Zaftá, solo pisó las uvas, no hace falta niguf. Dice no, entonces, yo puedo decir que también, incluso que solamente pisó las uvas, también hace falta niguf. Deja de ganar Zaftá. ¿Y por qué dijo entonces Zaftá? La Mishnah, que fue cuando le puso la capa de quitrán. Urge mitlaquetane, porque eso era lo normal. La Mishnah tuvo lo normal, que un gentil, que cuando pone la capa de esto, le pone vino, y viene a enseñarnos cómo hace falta. Entonces Kamashmalan no viene a enseñar Raba que no es así. No es que los dos hace falta niguf, solamente con el zefe te falta niguf, pero si solamente pisó, no. Y cada hambre que no opina diferente. Más Raba, dijo Raba, Dafka Zaftá, solamente hace falta niguf, cuando el gentil Zaftá. Abal, Darajba, pero en un lugar que después que el gentil le puso la capa de zefet, de alquitrán, Darajba pisó las uvas, los águilas veniguf. Ahí el niguf no es suficiente. Ahí tiene que haber otro sistema que es el kiluf, desconcharlo. Pshita la Mara dice, Pshita, pero obvio, pregunta la Mara, Zapta Tran, la Mishnah dijo Saro Zapta, sirve niguf. No, Mahuetea, tú puedes pensar, Juan Dinta filo de Arajba, tú puedes pensar que incluso que el Goy después de Araj pisó, también sirve niguf. Ah, vaya que están Zapta, ¿y por qué me dijo Zapta? Urja y mita que tane. No, vino a enseñarnos lo que era normal, para que supiéramos que cuando el gentil ponía la capa de alquitrán, le ponía vino de él, no sé qué, para que supiéramos eso. Y no vino a excluirme nada, no, Kamashmalan, que Davka Zaftá, solamente sirve niguf, si solamente hizo Zaftá. Abal Darajba, pero si después de eso Darajba trituró las uvas, los águiles ven niguf, no sirve niguf. Muy bien. Seguimos.
Excelente. Entonces quedamos las dos formas como ver esta mahloket, esta discusión. Bueno, discusión de Lishnayot. Kiahu de Atelekame de Revijilla, como este caso que vino enfrente de quien de Revijilla, Amarle Abli Gabra de Dakele Meatzartai. Por favor, mándame a un alumno tuyo para que me purifica, o sea, que me haga kasher el Meatzartai, el gat, donde trituran las uvas. ¿Por qué? Porque el goy le había hecho aparentemente la parte del zete, del alquitrán. Amalele Rab, entonces agarró a Revijilla y le dijo, Rab, mira, Zilbeade, vete por favor a hacerlo kasher. Eso sí, dejase de Lome Zabachta Alay Benidrasha. Eso sí, mira que lo hagas bien. No va a decir después que venga después a gritarme que por qué lo hiciste mal. No, hazlo bien. Ok, Azal Hanet de Abba Shiatfe fue y encontró que la capa esta de alquitrán estaba muy lisa. Entonces Amar dijo, Habadai Beniguz Aguilar. Quiere decir que aquí no han pisado nada, entonces con Niguf es suficiente. Muy bien, Beadeca hace Beate, mientras fue y vino, ¿qué dice que mientras fue y vino? No fue y vino a su casa, sino fue y vino investigando bien, revisando bien el gat Haza Pila Mitute, vio que había una pequeña grieta debajo ahí del gat. De Haza de Abba Malajambre, vio que estaba llena de vino. Dijo, quiere decir, Amar, Halo Sagele Vinigu. Esto no es suficiente con Nigu, porque es el que también trituró. Él a Bekiluf tiene que hacerle Kiluf, hay que desconchar y quitar todo. Bueno, de Marle Jaib, eso fue lo que me dijo mi tío, o sea, que era el Rabijilla. Haza de la mesa, Jalá de Midras. Hazlo bien, que no venga después a gritarme. Aquí se muestra que un gat que estaba con alquitrán y después el goy pisó ahí, no sirve ni Nigu. Tao Rabanán, dice la baraita, Agat de Amahatz de Amashpach Shalobde Kohabim. El gat, el lugar donde vivimos que se tritura, el Mahatz es como una especie de cubo donde se saca el vino del pozo, donde el vino cae, trituran las uvas, cae el jugo por un canal a un pozo, y de ahí tienes que agarras un cubo y con ese cubo sacan el vino hacia el barril. Muy bien, perfecto. Ok, y después que saca el vino con este cubo, usan una especie de mashpech, como un embudo, algo así, para que caiga del barril. Ok, son los utensilios para poder pasarlo al barril. Y estos son del gentil, estos utensilios son del gentil. Entonces, Rabijilla Beniguf, Rabbi Matir Beniguf, Rabbi permite con que le hagas Niguf es suficiente. De Jamim Osim, y Jamim prohíbe. Vamos a ver por qué prohíben. Rabbi permitió y Jamim prohibió. Normalmente estos eran de barro. Humoder Rey de Cancanim, Shalodeh Kohabim, Shehem Asurim. No, si Rabbi dice que si fueran los cancanim mismos, los cántaros que son de barro también, del gentil, ahí sí está prohibido, no sirve ningún. Ahí hace falta más todavía, que explica Rashi, que tiene que ser milui beirui. Hay que llenar y vertir agua 3 veces, ya veremos más adelante esto. Pero no sirve ningún. Pero ¿qué diferencia hay para Rebi entre los cancanim, los cántaros, que no sirve ningún, y los otros sí sirve? Los mashpech y el mahatz. Y dice, bueno, el baj es el kiyum, porque los cántaros, el vino se mete ahí para que quede un tiempo. También sería el kiyum. Y los otros, no son el kiyum, son para, sacas el vino, lo viertes en el embudo, el cae, o sea, entonces, ahí sirve suficiente con niguf.
es suficiente. Ahora, pero Beshel Etz, Beshel Even, pero si utensilios estos que vimos antes, que era el Mahat y el Pash, son de piedra o de madera, y en Aguef, ahí con todo el mundo está permitido. Con Niguf suficiente. Pero si estos utensilios tenían la capa de alquitrán hecha por el Goy que le pone vino, ahí está prohibido, tiene que quitarlo. Tiene que olef, desconchar. Pero ve atrás, primero la Mishnah que Gatzel Eben, Shezaftau et Kohabim Menageba Veiteorah. Pues vimos en la Mishnah que el gat de piedra que tenía la capa de Zefet, de alquitrán, que la hizo el Goy, si con el Niguf es suficiente, está kasher. Entonces, ¿por qué entonces aquí dijimos que no? La Mishnah está hablando que el Goy no pisó después. Desde ese caso sirve. Y la Baraita te está hablando de un caso que da Rajba, porque la Baraita habló de tres cosas: el Mahat, el Mashpach y el Gat. Y el Gat aparentemente piedra con el Zefet no está sirviendo. ¿Por qué? Porque da Rajba, porque como dijimos antes, como el caso de la historia de Rabijilla con Rav, que sí había triturado las uvas y ahí sí hay que desconchar el Zefet. Esa sería la explicación. Amar Mar, Agat de Amachas de Mashpech, Shelot de Kohabim, dijimos antes en la Baraita que el Gat, el Mahatz, el Mashpech del gentil, que eran de barro, Rebi Matir Beniguf, Jamim Mosrim. Jamim prohíben el Niguf, no suficiente. Vean entrar Shel Jerez, Falgab Sekalaf, Tazef, Etarese Asura. Pero estudiamos de que en una Mishnah, y la Mishnah Rebi la escribió, y pone que si es de Jerez, si es de barro, a lo mismo que le quitas el Zefet está prohibido. Entonces, ¿cómo Rebi dijo que con Niguf suficiente? Es peor todavía. Amarraba Seifa Manit en la Rabanán. Dice, no, esa Seifa de la Mishnah no es Rebi, es como Rabanán, es de Rabanán, no la opinión de él. Darash Raba hizo una drashá, Naaba Artijú. Dice, el Gat, donde se tritura la uva, para hacerlo kasher tienes que ponerle agua caliente. Así dijo Raba. Raba que me shader gulfe le afraña. Y otra historia de Raba cuando enviaba gulfe son cántaros, vacíos pero cántaros, lo mandaba a una ciudad que se llama Arpania. Lo mandaba con unos gentiles, tenía miedo que lo usara con vino estos gentiles. Entonces Sahib Lea Pumaihu, lo primero que hacía era él volteaba los barriles, los cántaros al revés, la boca hacia abajo. Eso es lo primero que hacía. Y después, Tejatim Lea Birzaihu, lo metían dentro de un saco, y después se amarraba en la boca del saco con un jotem, con un sello. Entonces es como jotem, uno que está volteado y la boca cerrada. Y ¿por qué Casabar? ¿Cuál de Hashem Mechensole Kiyum? Porque sostiene que todo utensilio que se pone vino para un tiempo, afirle fichá para él, como cántaros, incluso que le ponga el gentil un rato nada más el vino, Gazú Berrabanán, jamín prohibieron. Entonces, para que no vaya a pasar que el cántaro esté en mano del Goy y lo use, entonces, aunque sea un poquito, está prohibido, entonces le hizo simán, dos simanim, jote meto jote. Bamé menageban, ¿con qué? Digamos que era el niguf, secar. ¿Qué es secar? Entonces, Rab Amar Emaim, agua, echarle agua. Rab Arjan Amar Befer, con ceniza. Entonces la Gemara dice, Rab Amar Emaim, Rab dijo agua, Emaim, velo Befer. Con agua, estoy echando el agua, está secando, no entiendo. Y sin ceniza. Y cuando dijo, y Rab Arjan Amar Befer, Rab dijo con ceniza. Befer o Emaim, sin agua, no es suficiente. No entiendo. Ela tiene razón. Esta es la explicación. ¿Cuál es la explicación? Ela Rab Amar Emaim, Rab dijo con agua, veo a Din Efer, y obvio que requiere también ceniza. Y Rab Hana dijo, Leefer, bueno, el Baj dice Befer, con ceniza, veo a Din Emaim, seguro que se falta agua. Entonces, ¿qué discuten? Ve lo pligue y no discuten, sino en lo siguiente. Ha Beritva, Birtifta,
Uno que primero dijo la ceniza, que ese fue Rabarjana, que dijo ceniza primero, porque estaba que el gat estaba húmedo todavía. Entonces en ese caso tienes que primero echar la ceniza y después echar el agua para que se vaya todo. Y la otra que dijo que primero el agua es bella basta, primero es que ya estaba seco, entonces tienes que echarle primero agua para humedecerlo un poco y después se frota con ceniza y con eso ya queda permitido. Bueno, hasta el próximo culto.